Cordial saludo, tutor y compañeros. En este momento procedo a realizar el ejercicio 3, en donde vamos a ver las aplicaciones biotecnológicas en organismos genéticamente modificados, el cual el ejercicio que escogí es el ítem C, algodón BT. Entonces, pues en este momento me voy a apoyar en una diapositiva de presentación, en la cual pues vemos aquí entonces unidad 2, genética biotecnología. Algodón BT, presentado por Henderson Mauricio Orozco Rendón, grupo 248, y pues estamos ahorita en abril 2019 del curso de biología. Bueno, iniciemos. Entonces, Bacillus BT, definición. Bueno, la Bacillus o BT es una bacteria gram positiva que habita en el suelo y que se utiliza comúnmente como una alternativa biológica al plaguicida. También se le puede extraer la toxina CRI y utilizándola pues como plaguicida. El BT también aparece de manera natural en el intestino de algunas orugas de diferentes tipos de polillas e incluso de mariposas, así como en las superficies poco iluminadas de las plantas. Durante la esporulación, muchas cepas del BT producen cristales proteínicos conocidos como endotoxinas, que poseen propiedades insecticidas. Por esta razón se ha empleado el BT como insecticida y más recientemente para producir organismos genéticamente modificados. Pues sin embargo existen cepas de BT que producen cristal que no tiene acción de insecticida. Bueno, esta como tal es la definición de la bacteria. ¿Qué es algodón BT? O sea, el cultivo algodón BT genéticamente modificado. Bueno, el algodón BT resulta de la incorporación de los genes CRI al genoma del algodón. Así, el algodón BT también es resistente a insectos lepidópteros y en particular a la oruga del capullo, la oruga de la hoja del algodonero y la lagarta rosada. En 1998 se comercializó la primera variedad de algodón BT en el país. Estamos hablando del país de Argentina. Los principales beneficios del uso del algodón BT son el aumento de los rendimientos debido pues al control de insectos y la disminución de costos en el impacto ambiental para la salud debido al menor número de aplicaciones de insecticidas. Bueno, continuemos. Objetivo específico de la modificación del organismo. Bueno, el Bacillus thuringiensis es un bacilo gram positivo que durante su fase de esporulación produce una inclusión parasporal conformada por proteínas CRI con actividad biológica contra insectos plaga. Gracias a estas proteínas del bacillus presenta toxicidad contra larvas de insectos plaga de los órdenes Lepidoptera, Coleoptera y Diptera, entre otros. Además, es amigable con el medio ambiente, razones por las cuales se han hecho común el uso y el desarrollo de productos comerciales y plantas transgénicas a base de toxinas CRI en el sector agrícola. Bueno, ahora encontramos el mecanismo por el cual se realizó la modificación del organismo. Bueno, en el algodón genéticamente modificado, el material genético ADN ha sido alterado a través de la biotecnología moderna, denominada también tecnología del ADN recombinante o ingeniería genética, insertando genes seleccionados de otros organismos para obtener variedades que expresan nuevas características. Dice pues la obtención de tales plantas pues envuelve diversas etapas, como la identificación y aislamiento de un gen que confiere pues la característica deseada, también la clonación, pues que es la multiplicación del gen, la transformación o transferencia de ese gen al genoma de la célula, al que debe integrarse de manera estable y expresarse adecuadamente, obviamente, la regeneración de la planta y la fijación de la característica obtenida, en este caso pues para evitar que estos insectos pues se consuman la planta. Dice que una vez insertado el gen del BT en el genoma de la planta del algodón, pues las características de la proteína CRI son transferidas a variedades de algodón de alto rendimiento, propiedades agrícolas como mejor calidad de fibra y otras características importantes son preservadas, o sea que no se altera como tal el genotipo pues de la planta, y al mismo tiempo el gen de la proteína CRI se agrega a las variedades comerciales, ¿sí? Bueno, inicialmente estas proteínas del BT pues fueron clasificadas en 4 clases basadas en los rangos de sus
de sus huéspedes. Así, por ejemplo, entonces tenemos que el CRI1 se activa frente al Lepidopteros, el CRI2 actúa contra Lepidopteros y Dipteros, el CRI3 contra Coleópteros y el CRI4 contra Dipteros también. El término CRI hace referencia a la cristalina, reflejando la apariencia cristalina de la endoctocina. El CRI es usada para denotar la proteína, mientras que CRI denota el respectivo gen. Actualmente se conocen más de 60 clases de proteína CRI. Bueno, esta como tal es el mecanismo por el cual se realizó la modificación del organismo. Bueno, ¿cómo funciona la proteína BT? Bueno, tenemos aquí que las larvas de insectos muerden el maíz o el algodón BT, y como lo mostramos aquí en esta primera imagen. Ya en el segundo dice que las proteínas ingeridas se unen y se activan en las paredes de los intestinos de los insectos. Entonces dice aquí que solo se activan en un ambiente alcalino propio del intestino de estos insectos. Sí, aquí podemos observar la larva y ya con la proteína ingerida, ¿sí? Y el cristal como se muestra aquí. Y 3, pues la interacción de las proteínas pues provoca la formación de poros en el intestino que termina con la muerte pues de estos insectos, que aquí lo podemos observar. Dicho de otra forma, pues aquí hay otra imagen donde especifica cómo es el proceso, en donde pues encontramos la bacteria, el BT. Ahí vemos la simulación de los cristales, vemos la planta, la ingestión del gusano, donde aquí empieza a hacer el proceso de activación, y luego de esto pues esto provoca, estas proteínas pues se activan en el sistema digestivo del insecto y se adhieren a su epitelio intestinal, alterando el equilibrio osmótico del intestino. Esto provoca la parálisis del sistema digestivo del insecto, que deja de alimentarse y muere a los pocos días. Bueno. Por último, tenemos las ventajas y las desventajas de la modificación del organismo. Entonces empecemos con algunas ventajas. Entonces tenemos que al producir plantas que expresan directamente su arma contra los insectos que las atacan, se reduce la cantidad de pesticidas e insecticidas que podrían al mismo tiempo ser consumidos por animales y humanos, obviamente con potenciales efectos dañinos. Otra ventaja también son los beneficios que presentan los cultivos BT, y se centran pues en la posibilidad que tienen que el agricultor de controlar las plagas con menos aplicaciones de insecticidas, lo que hablábamos ahorita, lo que contribuye además pues de que el beneficio directo para el medio ambiente. Obviamente no se contaminaría el cultivo y pues mucho menos el aire y el ambiente. En particular, el control eficiente de las plagas pues permite una máxima expresión del potencial de rendimiento, un manejo más flexible de las fechas de siembra y cosecha y una mejor calidad de grano. En este caso pues estaríamos hablando del algodón. El nivel de la expresión de toxinas puede ser muy elevado, de esta manera se puede suministrar una dosis adecuada a la plaga. Y por último, pues tenemos que la expresión de toxinas está dentro del sistema de la planta, por lo que únicamente parecen aquellos insectos que se alimentan de ella. O sea, los únicos afectados directamente son los insectos que consumen que se alimentan de la planta. Bueno, como desventajas, pues encontramos que obviamente el efecto tóxico de los cristales de estas proteínas CRI pueden afectar a otros grupos de insectos no relacionados con las plantas del cultivo. Las proteínas CRI-BIT cristalizan granos de polen, por ejemplo, aunque este sea de polen estéril, y son dispersadas por el viento y resultan tóxicas para otros insectos cercanos a las plantas. Otra desventaja, pues a largo plazo el uso extensivo de agroquímicos que se dan en estos cultivos puede ocasionar el surgimiento de superplagas. Por ejemplo, investigando un poco, los granjeros chinos han descubierto que después de cultivar algodón BT durante 7 años, las poblaciones de otros insectos que no sean las larvas de polilla como los míridos se han convertido en un problema importante. Bueno, otra desventaja puede ser es que los genes de resistencia a antibióticos son útiles solamente durante el proceso de construcción del transgénico y después no cumplen ninguna función, pero permanecen en el genoma de la planta. Y por último, como desventaja también encontramos que muchos detractores de los organismos modificados genéticamente mantienen que estos tendrán ventaja de crecimiento y desarrollo, provocando la pérdida de las especies salvajes. El uso de la proteína BT puede provocar la desaparición de especies de insectos. Y ya terminando, la mayor desventaja del algodón transgénico es el costo relativamente alto de la semilla y la tasa tecnológica.
La comercialización de productos biotecnológicos requiere pues un largo proceso de aprobación normativa, ¿sí? Esto sobre todo en los países donde pues, se debe pagar una tasa tecnológica a los propietarios de los genes, y este requisito pues limita la adopción de la tecnología en países en desarrollo. Listo, eso es todo, compañeros y tutor, muchísimas gracias.